Hola mi gente linda, mi gente bella, soy Lucy Pérez, directora de Digitalia Educomunicación para la Paz. Hoy les doy la bienvenida al primer capítulo del podcast Desafíos de Digitalia, en donde estaremos hablando de alfabetización mediática e informacional y los desafíos tecnológicos. Esto y mucho más con expertos e invitados especiales que tendremos a lo largo de todos los capítulos. Bueno, vamos a iniciar con Farid Ahmed, uno de nuestros invitados que es activista tecnológico y creador de Digitalia. Hola Farid, ¿cómo estás? Hola Lucy y hola a los compañeros de la mesa. Bueno, cuéntanos por qué se crea Digitalia. Digámoslo que Digitalia se crea en un contexto específico y es este que se está desarrollando en los últimos 10, 12 años, en donde los temas que tienen que ver con la desinformación cada vez ocupan los primeros lugares, digámoslo como los primeros lugares de preocupación global en la agenda política del planeta. Entendemos de alguna manera que la desinformación es ya hoy un elemento fundacional de agendas multilaterales desde Naciones Unidas, considerado como un flagelo, lo que quiere decir de que todos los estados tienen que construir y aunar esfuerzos para desarrollar programas de política pública que enfrenten este desafío, que como decía es un flagelo, así es considerado. Luego, sobre ese contexto, en el caso de Colombia, nunca había existido un programa de alfabetización mediática e informacional que yo creo que clave más de diálogo más cotidiano es un programa que enseña a las ciudadanías a luchar juntos y juntas contra la desinformación. Y en el marco del gobierno del cambio, receptivo obviamente a los lineamientos de Naciones Unidas, emprendimos este proyecto que se llama Digitalia Educomunicación para la Paz. Un programa tiene unas características fundamentalmente de ser un ecosistema abierto a la ciudadanía y cuyo objetivo es elevarle las capacidades, elevarle sus formas de poder tener mejor control sobre las tecnologías para que después de esto pueda tener mayores o mejores posibilidades para enfrentarse contra la desinformación. Quiere decir que Digitalia es un ecosistema que se prepara con gente de muy alto nivel para dialogar y enseñarle a la ciudadanía colombiana a cómo luchar contra la desinformación en el marco de la paz mediática. Eso es Digitalia, Alberto. Qué interesante, pero tú mencionas que es un ecosistema. Esto significa que tiene unos módulos que lo componen, que lo forman como tal a Digitalia. ¿Cuáles son esos módulos? Cuéntanos un poco de eso. Digámoslo que hay como una metáfora importante sobre el tema de Digitalia. Por ejemplo, el libro de Rayuela de Cortázar. Eso es un libro que tiene una característica, y es que no comienza obligatoriamente por el capítulo 1, sino que puede el lector o la lectora arrancar con el capítulo 16, y después brinca el capítulo 21, y después brinca el capítulo 3, y va construyendo una narración. Digitalia es algo parecido como una rayuela. Es decir, es un ecosistema, tiene varios módulos, y el ciudadano y la ciudadana no necesariamente tiene que arrancar con un módulo 1, porque de hecho no existe un módulo llamado 1, sino por ejemplo módulo en línea, o módulo total transmedia, o módulo academia, o módulo red, o módulo colaboratorio. Ninguno va primero que el otro, sino que todos están ahí dispuestos a que la ciudadanía ingrese al que quiera y sobre la base de ello empieza a construir una ruta al interior del ecosistema. Puede ser que vaya desde total transmedia y brinque a academia, y de academia vaya a en línea, y de en línea va a un colaboratorio, y del colaboratorio va a un Ready, o de distintas otras maneras. Quiere decir que hablamos efectivamente de un ecosistema que está compuesto por módulos que son distintos sabores de la propuesta de Digitalia, y uno, digámoslo por nombrarlo, se llama En Línea, que es una propuesta de serie cinematográfica en donde se abordan los temas de alfabetización mediática e informacional que ya para este momento pues entendemos, y es que es un conjunto de conocimientos pensados para que la ciudadanía pueda tener mayores capacidades y resiliencias frente a la desinformación, no dejarse engañar. Construye una narración cinematográfica en donde iremos aprendiendo capítulo a capítulo elementos importantes sobre cómo protegernos de la desinformación y cómo superarla. Está otro módulo importante que se llama Total Transmedia, que es la propuesta transmedia de todo el ecosistema, que es de alguna manera quienes hablan a través de las redes sociales, que estamos en todas las redes sociales, o quienes hablan también
a través de las estrategias radiales y también a través de las estrategias televisivas. Digitalia es un programa transmedia, lo que quiere decir que entra por los escenarios digitales, radiales, televisivos y expande toda una narración para que de alguna manera sea comprensible a distintos tipos de públicos. Otro módulo importante se llama Academia, que es nuestra propuesta de e-learning de acceso abierto, de 288 contenidos a lanzarse, con una estructura, digámoslo, de categorías en donde la gente podrá aprender libremente sin pagar, etc. Puede aprender de transmedia, de crossmedia, de multimedia, de alfabetización mediática, de inteligencia artificial aplicada, etc. gratuitamente, con shots de videos muy cortos, muy concretos, concisos, como dicen, a la yugular, para que la gente aprenda cosas como muy concretas sobre estos temas y esos aprendizajes pueda volcarlos a la producción del contenido. Quiere decir que Academia abre un elemento, que seamos prosumidores más allá de consumidores, sino que también aprendamos a manejar tecnologías para poder construir también nuestros relatos y dialogar en Internet en el marco, obviamente, de la paz mediática. El otro es Colaboratorios, que es una red nacional de laboratorios que estará por lanzarse en el 2025, en transcurso del 2025, en donde las organizaciones de la sociedad civil puedan aprender un montón de temas frente a alfabetización mediática, tecnologías aplicadas, monetización de contenidos también de manera gratuita en 7 capitales del país. Las organizaciones de sociedad civil para que amplíen más su radio de influencia comunicacional, en fin. El REDI, que es la Red Nacional de Educomunicadoras de Digitalia, se encargará de ir a todas las juntas de acción comunal del país, 32 departamentos, ir a los colegios, a las universidades, ir a las comunidades de conectividad, las comunidades energéticas, a llevar los temas de la alfabetización mediática para que la gente se proteja de la desinformación. Son los 5 módulos que tiene que tiene Digitalia, perdón. Ujú. Bueno, es que Digitalia precisamente tiene narrativa, táctica y estrategia transmedia, que esto también es algo interesante porque finalmente no es común ver proyectos de esta naturaleza y que además tengan las bases transmediales que tiene Digitalia. Así es, digamos lo que una de las características que tiene Digitalia que la hace singular de otros muchos programas o de tal vez un número de programas de alfabetización mediática en el mundo es de que tiene una estrategia transmedia. Y tener una estrategia transmedia exige grandes equipos de personas profesionales que puedan construir narraciones ciudadanas en donde se expandan las narraciones para que la ciudadanía se vean también identificadas con los objetivos del caso de Digitalia, es la lucha contra la desinformación. Quiere decir que Digitalia de Comunicación para la Paz se asienta desde una estrategia transmedia para llegar de manera, digámoslo, multiformato, multiplataforma, multicanal, con una estrategia, digámoslo, expandida a niños, niñas, hombres, mujeres, de todas las edades, de todas las generaciones, porque a todas las edades, todas las generaciones les está afectando la desinformación, a tal nivel que la desinformación hoy rompe vínculos familiares, que yo Sí. creo que eso es un tema importante. Quiere decir que Digitalia, pues preocupada sobre esos temas, porque nosotros nos enmarcamos en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y en los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues nos interesa obviamente mantener el tejido de la sociedad estable y la desinformación hoy es un gran agresor que rompe vínculos, que rompe acercamientos familiares, etc. Quiere decir que Digitalia entra de alguna manera a plantear propuestas para sanar esas heridas y para que la gente aprenda y avance con sus seres queridos en la lucha contra la desinformación. Bueno, continuando un poco con lo que estás planteando, tenemos otro invitado, bueno, tenemos dos más, pero bueno, vamos a darle paso a Daniel Becerra. Daniel es el líder de Academia. Entonces, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Lucy. Daniel, cuéntanos un poco cómo ha sido, digamos, la construcción de lo que es Academia dentro de un proyecto como Digitalia, un programa como Digitalia. ¿Cómo se ha abordado el tema del desarrollo del proyecto? Ha tenido como unas premisas que precisamente reivindican un poco lo que históricamente han sido las reivindicaciones de las luchas también en términos de la alfabetización mediática. Y eso implica entonces unos retos bastante grandes, porque en Colombia particularmente no se ha visto una aplicación o un despliegue de esta naturaleza. Ya lo ponía Farid ahorita, Digitalia, digamos, tiene un origen pues conceptual obviamente en las ideas del gobierno del cambio. En el módulo de Academia, pues había una apuesta por lo que ha sido natural en el ecosistema digital. Realmente es que si algo
tenemos que aprender del ecosistema digital es que hay mucho que aprender de los activistas digitales. Y es que han sido pioneros en la manera, digamos, colaborativa de originar conocimiento, de compartir conocimiento. Y bajo esas premisas es que hemos construido pues, las plataformas digitales. Entonces, academia procura, digamos, en términos muy pragmáticos, pues responder a una necesidad muy práctica que es en el siglo XXI, los nuevos paradigmas de aprendizaje, ¿cierto? El autoaprendizaje. Ya lo vimos de pronto a fuerza, a modo como de forzarnos nosotros mismos en la pandemia, ¿no? El conectarnos a un dispositivo digital Ujú. para trabajar, para aprender, para estudiar, para graduarnos, para adquirir, no sé, un conocimiento nuevo. Entonces, como respondemos técnicamente a una premisa que es romper con un gran paradigma del aprendizaje. Y es donde Academia intenta encontrar alguna respuesta a ese desafío. Entonces, una particularidad muy chévere de la academia es que con Digitalia va a haber un acceso a contenidos de muy alto nivel que no solamente van a estar disponibles de forma gratuita, sino que no hay que tener conexión a internet para consumirlos. Entonces eso ya es un gran valor agregado. No, eso es un plus total, sobre todo teniendo en cuenta que en Colombia, no en todo el territorio colombiano tenemos acceso a internet con tanta facilidad, como por ejemplo en ciudades como Bogotá. Colombia es un gran caso de estudio para el origen de este programa porque, por un lado, algunos gobiernos nos hablaban de que aquí había nuevo Silicon Valley. Entonces hablaban de economías naranjas, ¿no? Y unas metodologías para llevar a Sí. cabo como el nuevo Silicon Valley en Colombia. Pero por otro lado, hablamos también de la brecha digital. Y es que hay lugares de Colombia que no están conectados a Internet. Entonces Digitalia busca cómo interpretar eso. Y es que sí, hay una realidad muy compleja y afortunadamente la tecnología nos permite responder a ese desafío pues con metodologías técnicas que no hay que profundizar mucho, pero que podemos dar respuesta. No hay que tener un cierre de la brecha digital para que esto ocurra, ¿sí? Sino que puede ocurrir en tiempo real mientras hablamos. Sí. Entonces te puedo decir con certeza técnica de que los contenidos digitales se pueden consumir fuera de línea. Digitalia nos dice, sí, podemos acceder a contenidos de alta calidad estando en un país como Colombia con todos sus grandes desafíos, Sí, así ¿sí? es. Y bueno, eso yo creo que es la gran propuesta de valor de digital. Me encanta tu emoción cuando lo explicas. Contagias a los demás de emoción, eso me encanta. Y Bueno, que además, bueno, hay que dejar claro, ¿no? Que Digitalia, así como hablamos de, por ejemplo, de academia en este caso, y que tiene toda una cantidad de cosas que son plus y que son factores diferenciadores, Digitalia en sí mismo también es un proyecto diferenciador. Es pionero en Colombia, Latinoamérica, y con las magnitudes que tiene, con los módulos, cómo están integrados y cómo se pensó el proyecto, es pionero a nivel mundial, precisamente en el tema de alfabetización mediática e informacional y pues desde luego dando los contextos de los desafíos tecnológicos. Y bueno, ahora tenemos a otro invitado que es Mauricio Madrid. Mauricio es director de cine, publicidad, televisión, es experto en fijarse en los detalles y en crear contextos de trabajo, o bueno, más bien equipos de trabajo muy chéveres, que la logran, mejor dicho, la sacan del estadio como lo están haciendo con En Línea. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Lucy. Mauricio, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de dirigir la unidad de Bogotá en la producción de En Línea. Bueno, hago una antelación primero cuando llego a Digitalia. Como dice el término, me bajaron de la nube, ¿no? Venía con un término de ficción, de dirección, de publicidad, pero me encuentro con un gran proyecto donde tengo que unir la ficción con la praxis de una matriz que han creado Digitalia, en donde hay unos términos de igual manera complejos, ¿cierto?, para educar a la gente del país. Entonces me siento muy orgulloso que haya llegado yo a este proyecto mezclando la ficción con la educación. Más o menos es eso. Y bueno, conformamos un grupo de trabajo de talento de 6 personas que nos llevaron a un logro infernal, digámoslo así, en donde logramos en 15 días 2 largometrajes, en donde estamos dándole al país toda una información que de alguna manera nos espera
que es educarse a través de la ficción y del trabajo, de la práctica, de la realidad de lo que está pasando en el país con la desinformación. Interesante. Y con eso nos vamos ahora a un corte de comerciales. Y bueno, pero ese corte de comercial lo vamos a hacer con un video del detrás de cámara de cómo ha sido la producción de En Línea. Bueno, y regresamos a este podcast Desafíos Digitalia, en donde vamos a hablar ahora un poco sobre esta misionalidad que tiene Digitalia Educomunicación para la Paz. Eso significa que tenemos que dar un contexto de qué es la alfabetización mediática e informacional. Farid, entendemos que la alfabetización mediática es acceder un poco a la información, acceder a la información, evaluarla, contrastarla, poder analizarla y crear nuevo contenido con esto. Cuéntanos un poco sobre la alfabetización mediática e informacional. Digamos que la alfabetización mediática e informacional es una especie de nueva educación. Hace muchos siglos nos tocó educarnos para aprender a leer y escribir, porque leer y escribir nos permitía acceder al conocimiento, el conocimiento puesto en libros en ese entonces. La alfabetización mediática es también un nuevo aprender a leer y a escribir. Es un nuevo aprender a leer y a escribir y a través de eso interpretar la información que llega a través de nuestros sentidos, entendiendo principalmente de que la información es un producto y como producto tiene objetivos. En ese caso, la alfabetización mediática e informacional apela específicamente en la alfabetización mediática, apela a la construcción de una ciudadanía que tenga alerta, es decir, una posición crítica con todo lo que le llega. Esto rompe unos hábitos. Por ejemplo, el hábito 1, de pensar que todo lo que aparece en las pantallas es cierto, que todo lo que está escrito en un papel es cierto, de que todo lo que escuchamos a través de ondas radiales es cierto. La alfabetización mediática nos pone también en un escenario de la duda metódica, entendiendo de que si bien gran parte de la información que llega a nosotros tendrá un sustento de verdad, esta habrá que interpretársele a través de distintos puntos de vista. Punto de vista 1. ¿Cuál es el interés de la información que llega a nuestros sentidos? Cuando nos llega una información nos preguntamos, ¿pero ese medio en particular tiene intereses vinculados con esta noticia? Lo veíamos hace unos años, cuando había un proceso en el Congreso de la República en donde se estaba impulsando una propuesta de salud pública que era frente a las bebidas azucaradas. Hay en este país medios, o más bien empresas grandes que producen bebidas azucaradas que son dueñas de medios de comunicación. Quiere decir que ahí había una contradicción y unos intereses básicos y fundamentales para poder producir un tipo de noticia al respecto. Muchas veces producían una noticia planteando un en contra a esta ley, pero nunca nos decían que ese medio era propiedad de una industria que vendía bebidas azucaradas. La alfabetización mediática exige eso, que cuando el medio tiene contradicciones e intereses detrás de la noticia, lo diga abiertamente. No es ningún problema. En el mundo de la comunicación y en el mundo social, tener una posición y unos intereses no son o no es un problema. El problema es plantear o ocultar tus intereses en supuestas objetividades. Esto lleva a un segundo elemento de las prácticas de alfabetización mediática. Superar más bien el concepto tanto de objetividad para ir más bien a otro nuevo concepto de rigurosidad.
Quiere decir que la alfabetización mediática plantea una construcción de la noticia rigurosa, y eso nos lleva a un tercer elemento, la transparencia de la información, que yo creo que nos va a llevar al otro aspecto de acceso abierto, ¿no? Porque en últimas tiene todo que ver con el acceso abierto. La transparencia de la información de cómo se procesa la noticia y las fuentes de esa noticia. Es decir, la ciudadanía debe tener acceso a las fuentes o cuáles fueron los recursos informacionales que construyeron esa noticia. Quiere decir que la alfabetización mediática en este caso exige o prepara a una ciudadanía para que tenga una relación crítica, autónoma, madura, adulta, robusta con la información y con los medios, planteándose no en una relación subordinada, sino una relación de iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que para que eso suceda, que son los lineamientos de Naciones Unidas, etc., necesitamos programas robustos que formen, preparen, eleven habilidades, competencias, capacidades a la ciudadanía para que pueda tener ese diálogo horizontal con los medios. En última, no solamente los grandes medios, sino cualquier otro tipo de medio, también los medios comunitarios, etc. Es decir, la ciudadanía va de primero y ahí hay que prepararla para que tenga una relación crítica con los medios y eso impida que sea manipulada. Quiere decir, en últimas, que contestando ya en finalidad a esa pregunta, la alfabetización mediática es el estudio para que no me vendan mal la moto, por decirlo de esa manera, para que no me engañen. Y la alfabetización informacional es tener las capacidades, las habilidades de buscar la información de fuentes directas, digámoslo, con una gran precisión y con una gran experticia. Lo interesante de esto, para que también le quede claro como a la audiencia, es que usualmente cuando se habla de alfabetización mediática nos ha pasado que la gente a veces lo confunde con alfabetización digital. Entonces, sería bueno poder aclararles a la audiencia, y es que la alfabetización mediática puntualmente abarca escenarios digitales, pero también análogos, televisión, radio, prensa escrita, obviamente estas nuevas tecnologías emergentes, todos los escenarios en los que estamos comunicando, sean tradicionales o sean las nuevas tecnologías, necesitan de que las personas entiendan de qué va la alfabetización mediática porque tenemos todo un escenario completo. Ahora, Colombia, bien es cierto lo que hablamos hace un rato, y es que no tiene conexión de internet en cada rincón del país, pero sí la radio llega a todos los lugares. Eso significa que la alfabetización mediática de la que habla Digitalia aplica para todo el territorio colombiano, sin excepción alguna, porque también la información llega a través de la radio. Sí, correcto. Perdóname, tú ibas a seguir hablando. Sí, bueno, iba a mencionar, realmente iba a pasar, era otra pregunta. Pero entonces vamos a darle paso a Madrid para que nos diga por qué esto es importante. Tú has estado trabajando obviamente en un módulo que es muy importante, que es la serie como tal, que va a mostrarle situaciones cotidianas de cualquier familia colombiana a los colombianos. Entonces, ¿por qué estos temas son tan importantes? Desde tu propia experiencia de cómo has ido aprendiendo y cómo has logrado con todo un equipo que eso se vea reflejado en cada capítulo. Mira, de acuerdo a lo que he estado pensando últimamente con lo que he ido aprendiendo es acabar con los discursos de odio en el país, de educar y que recojamos una nueva vida educacional para aprender nuevos términos de nuestra situación ante el Internet, ante el ciberespacio, porque de alguna manera, como te comentaba antes, sí me bajaron de la nube, ¿cierto? Yo era una persona que captaba la información e incluso cuando me llegó la época para votar en el anterior gobierno, en este gobierno, estaba totalmente desinformado y yo decía que yo era político. Y resulta que no era político, que la desinformación me había hecho no conformarme como una persona real que tenga unas convicciones y me vine a dar cuenta a través, por propia información, de que yo finalmente estaba muy de acuerdo con el nuevo gobierno. Entonces dejé de ser apolítico, ¿no? Entonces, de ahí que esta desinformación ha creado unos espacios de odio en nuestra sociedad, donde que Digitalia, por eso se llama Educomunicación para la Paz. Volver a retomar ese humano que viene ahorita generando esta sociedad como un humano más inteligente. Genial, genial.
Farid, de manera breve, porque se nos está agotando el tiempo, ¿cuáles serían tus conclusiones frente a esto? Alfabetización mediática e informacional, también el contexto del acceso abierto y la importancia que esto tiene para el público, no solo colombiano, sino para el mundo. Bueno, tenemos dos elementos claves y es la forma como la información llega a nosotros. Eso o ese momento lo aborda o nos podemos educar a través de la alfabetización mediática e informacional o en clave latinoamericana desde la educomunicación. Es decir, prepararnos para no ser manipulados. Esa es una premisa clave. En el acceso abierto, que tiene todo que ver con la AMI, que es eso de alfabetización mediática e informacional, creo que hay un punto que es clave. Se dice mucho que la información es poder, efectivamente lo es. El tema es que como es poder, hay ciertas o ciertos poderes que intentan de alguna manera de que ese poder sea para unos pocos. Y ahí con eso hablamos de elementos ya más concretos. La misma educación. Entonces, el saber. En ese orden estamos en esa tensión. Quiere decir que hay un sector del planeta que le interesa que la información de alta calidad sea restringida para cobrar por el acceso hacia ella. El problema no es el cobrar, el problema son las diferencias y las imposibilidades de acceso a esa información cobrada. Eso ha generado una lucha planetaria que se llama la lucha por el acceso abierto. Es decir, todo el debate que tiene que ver fundamentalmente que la información de calidad es vital para el desarrollo de los pueblos, para que los pueblos y el planeta entero puedan resolver los grandes desafíos planetarios, calentamiento global, los temas que tienen que ver obviamente con seguridad alimentaria, es decir, tantas cosas que se pueden resolver accediendo a información de calidad para traducirla después en técnica o en tecnología o etc. Pues aquí va entonces el tema. Hay una gente en el planeta desde hace tal vez los últimos 20 años, que ha pensado este tema y ha identificado de que uno de los elementos brecha del planeta, eso que llaman tercer mundo o primer mundo, para decirlo de alguna manera, obedecen, entre otras características, al tema y a la imposibilidad de acceso a la información de calidad, en donde el primer mundo, llamado así, se accede a esa información y el tercer mundo se le confisca el acceso y se le cobra un peaje para que acceda a esa información y eso genera una desigualdad de orden geopolítico o estructural. Pues bien, esa gente emprendió un movimiento y uno de ellos yo creo que se llama Aaron Swartz, que fue un gran activista frente al tema del acceso abierto, que construyó un gran manifiesto, el manifiesto de la lucha Copyleft, y que insta y que identificó efectivamente que esas diferenciaciones entre ricos y pobres muchas veces tenía que ver con la imposibilidad de que esos llamados pobres pudieran acceder a la información de calidad. Este gobierno de alguna manera tiene unos avances al respecto. Es decir, tanto además del tema de infraestructura, reducción de brecha, etc., como los avances que está haciendo el Ministerio de Ciencias para poder desarrollar, obviamente, políticas de acceso abierto a conocimiento científico y que esto permita que esa brecha o esa, digámoslo, desigualdad se vaya reduciendo cada vez más. Pues ahí va. Yo creo que hay que conocer, obviamente, a Aaron Swartz, su legado y lo que nos lleva después su legado, investigar sobre estos temas que son muy importantes, que creo que están, o no creo, sino que estoy seguro que están ahí en el primer capítulo de la serie en línea, estos elementos claves. Bueno, aquí tenemos un video de él, así que veámoslo y con esto nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Aaron Swartz fue un prodigio de la programación y un apasionado activista por la libertad de información. Con tan solo 12 años creó su primer sitio web, The Info Network, una enciclopedia libre creada por los usuarios, la predecesora de Wikipedia. A sus 15 años ya había desarrollado el protocolo RSS y fue cofundador de Reddit, que en sus orígenes se creó como una red abierta para investigadores. Aaron se unió a la fundación Creative Commons y se convirtió en uno de los mayores defensores del acceso abierto e incluso colaboró con Julian Assange en Wikileaks. Bajo esta filosofía, crea el sitio Watchdog, con la finalidad de pedirle a los políticos rendición de cuentas y acceso libre a la información. Aaron escribe un manifiesto, invitando a todos aquellos con acceso a la información a copiarla y hacerla pública para todo el mundo.
En 2008, descargó 2,8 millones de documentos de la Corte Federal de los Estados Unidos y los puso a disposición de la ciudadanía. Aaron afirmaba que la información es poder, pero como todo poder, hay quienes lo quieren mantener para sí mismos. Tanto así, que tras liberar los documentos de la Corte Federal fue enjuiciado y perseguido hasta su prematura muerte en extrañas circunstancias. Educomunicación para la paz. Hola, y aquí regresamos a el podcast Desafíos Digitalia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la educomunicación para la paz. Este es el apellido del programa. Farid, cuéntanos un poco del contexto de qué es la educomunicación y por qué para la paz. Estábamos conversando al inicio de que la alfabetización mediática e informacional es un conjunto de reflexiones que se constituyen en un cuerpo grande, en donde se intenta preparar a través de ese cuerpo a la ciudadanía toda frente a la lucha contra la desinformación. ¿Por qué? Uno, porque la desinformación está pensada hoy como un flagelo. Es decir, además de que rompe lazos familiares, etc., también destruye gobiernos, sociedades, etc. Toda esta discusión que ha venido, digámoslo, desde Europa, eso que llaman, sí, digamos los países anglosajones, esa discusión que se le llama alfabetización mediática informacional reducido AMI o enfoque AMI, Sí. llegó a América Latina esa discusión hace tal vez unos 15 años, unos 17 años, y llegó a escuelas universitarias, digámoslo, de intelectuales orgánicos latinoamericanos, y como orgánicos latinoamericanos comprometidos con las realidades de América Latina. Solamente esa posición de compromiso con América Latina plantea que los conocimientos no se transfieren en sí mismos. Por ejemplo, no cojo yo la alfabetización mediática y le traigo a América Latina sin dialogar con las realidades de América Latina, sino que traigo ese conocimiento que es muy importante y lo pongo en diálogo con las discusiones intelectuales, epistémicas de América Latina, y después hago un sabor nuevo, y el sabor nuevo se le llama educomunicación. La educomunicación colocó unos elementos, digámoslo, más elementos a este gran tema de cómo formar ciudadanos, ciudadanas en el marco de la lucha también contra la desinformación, y entre ellos, por ejemplo, las prácticas de comunicación que tienen que ver no digitales, sino también analógicas. Es decir, claro, abrió, porque América Latina también tiene escenarios analógicos. En América Latina la radio es de alguna manera como uno de los elementos primordiales de comunicación. Eso no sucede en otros países del planeta o en otras regiones del planeta. En América Latina sí. En América Latina la penetración de la radio está al 98,4, es decir, hay una alta penetración. Y eso exige que hay que hacer otros abordajes. Claro. Eso también estableció otras preguntas, porque la educomunicación se relacionó también con las TIC, con el tema de las nuevas tecnologías, y es cómo a través de los medios podemos, o de la comunicación, podemos formar también usos tecnológicos. Y ahí viene la pregunta que tú hiciste hace un rato, y es que hay que también demarcar la diferenciación entre alfabetización mediática, informacional o educomunicación, si ya lo hablamos en clave latinoamericana, con lo que se llama alfabetización digital. Es decir, una cosa es alfabetización digital, sí, y otra cosa es alfabetización en educomunicación, en el entendido que alfabetización digital es de alguna manera un conjunto de elementos de saber para que aprendas a manejar dispositivos tecnológicos o elementos tecnológicos, llámese hardware o software, para que cumplas unos roles sociales, ya sea laborales o etc., tal cosa. Eso es como una alfabetización digital. Ahora, la educomunicación trata un tema de alfabetización digital, un tema, pero no es alfabetización digital. ¿Por qué? Porque abre el tema de la comunicación a distintos tipos de canales: radio, televisión, prensa escrita y digital. Quiere decir entonces que eso ya abre mucho más el marco. La alfabetización mediática e informacional, o en nuestra clave, la educomunicación, no solamente entra al mundo de los bytes, no entra al mundo del cable, sino que también va fuera de él, al mundo de la onda, por ejemplo, en radio, al mundo del satélite, al mundo de la televisión. ¿Por qué? Porque toda esta cantidad de tecnologías entran de alguna manera a depositar en nosotros ciertos tipos de orientaciones. Aquí va entonces gran parte de la diferencia. ¿Por qué paz? Porque hoy gran parte de esos escenarios tienen compromisos de guerra,
que es como lo triste de esto. Aquí hay guerras de cuarta generación, de quinta generación, es usar la tecnología por un lado y la comunicación por otro para orientarla como si fueran armas de guerra, para manipular a la población y llevarla a que choque contra otra parte de la población, desmoronar gobiernos, desplazar obviamente sociedades. Es decir, hoy la comunicación y la tecnología está siendo utilizada por un sector de la población o un sector de poder del planeta para destruir a otro sector del poder del planeta. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos paz mediática. Y para hacer paz mediática primero debemos entender qué es guerras de cuarta, de quinta generación y cómo construimos paz mediática frente a eso, entender frente a esa, digámoslo, todos estos desafíos que hay. Yo creo que Digitalia de alguna manera, o más bien, Digitalia avanza obviamente hacia ese camino, que entendamos esos nuevos desafíos, nos preparemos y después juntos, juntas, a luchar para poder defender las democracias, para poder defender la sociedad como la conocemos y obviamente los avances democráticos y no caer sobre las extremas derechas de que están usando las tecnologías y la desinformación para poder avanzar también en el planeta. Bueno, se nos agotó el tiempo. Quisiéramos seguir hablando mucho más de estos temas porque hay bastante tela para cortar. Pero bueno, los invito a que veamos un Voz Populi preparado por el equipo de Digitalia, especialmente de Transmedia. Aquí vamos a ver a Daniel Rodríguez, uno de nuestros comunicadores, preguntándole a la gente en las calles de Bogotá qué es o qué piensan que es educomunicación. Esos medios de comunicación que hoy en día no han hecho muchas cosas por nosotros. Vamos a recorrer la ciudad de Bogotá preguntando a los ciudadanos si saben qué es Educomunicación para la Paz. ¡Vamos! ¿Qué piensan que puede ser la Educomunicación para la Paz? Educación a través de la comunicación. Más comunicación. Que se expresen bien. ¿Sabe qué es la alfabetización mediática e informacional? Alfabetización, algo así de un aprendizaje. La posibilidad que se tiene desde los medios de comunicación de enseñar cualquier tema. A mí me suena más como un proyecto de educación a través de la televisión. Digitalia, Educomunicación para la Paz. Busca darle a los colombianos las herramientas necesarias para que puedan acceder libremente, analizar críticamente y evaluar toda la información que reciben de los distintos medios de comunicación. Seamos críticos y responsables frente a la información. Educomunicación para la Paz. Ministerio TIC.